Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestros temas, esta vez hablando del vertiginoso siglo XX. Nuestra unidad se titula El mundo entre guerras y precisamente vamos a hablar del contexto mundial, lo que acontece entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra. Empezaremos con el lado europeo. Empezamos con lo que sucedió en 1919, el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma de los Tratados de Versalles. Aquí vamos a poner el lugar donde se da la rendición de los alemanes, que es el mismo ferrocarril donde Hitler hace la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Es representativo este icono de la historia. Tenemos que al final de los Tratados de Versalles se crea la Sociedad de Naciones. Al mismo tiempo, en Europa se van a destruir las últimas monarquías absolutistas, como es el Imperio Turco-Otomano y el Imperio Ruso, con la creación de la Unión Soviética. Se va a dar también por aquellos años la creación de los primeros gobiernos totalitarios, como el de Italia, el fascismo, el nazismo en Alemania y el franquismo en España. También vamos a ver lo que sucede del otro lado del mundo, no nada más en Europa, sino en América. En América tenemos la incorporación de las mujeres al proceso industrial, el crecimiento económico, la gran explosión del capitalismo con vigor, conocido como los felices años 20, y el final de esta década que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el crack del 29, es decir, la crisis que hace que caiga precipitadamente la economía norteamericana y con ello se complica aún más la situación de Europa para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar. Vamos a iniciar con el contexto europeo. Analizaremos lo que sucederá en esta parte del mundo tras la firma de los Tratados de Versalles. Recordarás que los Tratados de Versalles van a poner fin a la Primera Guerra Mundial en el año de 1919. Esta línea del tiempo que ahorita trabajamos en la introducción la vamos a dejar aquí para que tú ubiques cómo vamos a ir avanzando con nuestros temas. Vamos a entonces encontrar aquí las complicaciones que se derivan a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Como ya dijimos, los Tratados de Versalles van a establecer condiciones muy adversas para muchos países de Europa. Encontraremos tres escenarios: el escenario de la Europa oriental, el escenario de los países perdedores y de los países ganadores. Empecemos con la Europa oriental, es decir, con la creación de la Unión Soviética. La crisis europea va a provocar muchas repercusiones en esta parte del mundo. Por un lado, Rusia tiene que renunciar, tiene que rendirse muy temprano en la Primera Guerra Mundial porque enfrenta una revolución. La Revolución de Octubre de 1917 trae como consecuencia la instauración del socialismo. Esta forma de gobierno es establecida por Lenin en 1921. Lenin, que tenemos aquí con ustedes, establece ciertos parámetros de gobierno, como abolir la propiedad privada, es decir, establecer formas de gobierno en las que los medios de producción no pertenecerán a una sola persona, como en el capitalismo, sino que pertenecerán al colectivo, es decir, a toda la sociedad. Lenin establecerá entonces las bases del Estado soviético y va a morir en el año de 1924. En su lugar sube al poder Joseph Stalin. Stalin va a establecer un gobierno de tipo totalitario. Acá esta palabrita la vamos a recordar en varias ocasiones, el totalitarismo. ¿Por qué? Pues porque este es el primer ejemplo de un gobierno de tipo totalitario. Pero tenemos también otros ejemplos de este gobierno totalitario. Voy a quitar aquí al señor Stalin y nos vamos a enfocar entonces aquí en el segundo grupo de países, los países perdedores. Estos países perdedores serán dos: Italia y Alemania. Italia y Alemania van a establecer lo necesario para que, al igual que la Unión Soviética, se pueda superar la crisis. En el caso de Italia, se va a establecer un corporativismo estatal, es decir, se van a establecer un dominio del Estado por encima de otro tipo de funciones de gobierno. Y por otro lado, tenemos a Alemania. Alemania va a establecer una supremacía aria por Europa, es decir, una ideología que buscará establecer los mecanismos de ideología, los mecanismos de identidad racial y de cultura por sobre todos los países de Europa. Más tarde vamos a ver cómo estos dos países encabezarán un acontecimiento muy importante
al final de esta línea del tiempo, que es la de nuestro tema, que será la Segunda Guerra Mundial. Estos dos gobiernos van a fundamentar sus ideas en algo llamado el nacionalismo. Es decir, van a exaltar estas ideas de la historia, de la antigüedad, del pasado glorioso de estos países, para generar un Estado mucho más efectivo. De este lado tenemos ahora los países ganadores, cuyas problemáticas no eran menores. Los países ganadores enfrentaron la guerra en su propio territorio. Por lo tanto, tanto Inglaterra como Francia, que son los dos países ganadores, tendrán una gran cantidad de problemas sociales debido a la devastación que deja la guerra, los constantes préstamos que adquieren y el endeudamiento derivado de ellos. Entonces ellos van a iniciar un proceso de reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. En resumen, tenemos el fin de la Primera Guerra Mundial, la creación de ideologías como el fascismo, que más adelante lo vamos a vincular con Italia, la Unión Soviética, y el nazismo, que se deriva de estas ideas de Estado que te contaba sobre Alemania. A continuación vamos a ver cuál es la otra cara de la moneda derivada de la Primera Guerra Mundial, es decir, cómo viven los países más beneficiados de la guerra. Y analizaremos entonces el contexto de Estados Unidos. Acompáñame.